Vamos a dar inicio a la presentación que tiene como título Inteligencia Artificial y BIM para la automatización de procesos de construcción. ¿Ok? Bueno, para empezar es importante mencionar que el ser humano dentro de su camino tecnológico trató de entender primeramente el mundo y después vimos hacia las estrellas, ¿no? Para tratar de entender qué es lo que pasa allá afuera, de qué estamos formados, de dónde venimos y entender muchas cosas de nuestra existencia misma. Y a la vez que se trató de entender cada vez más el universo, se llegó a la conclusión de que tal vez algo que sería importante para nosotros poder entender, a la par de entender el funcionamiento del universo, es el funcionamiento de una máquina perfecta que puede ser considerada nuestro cerebro, ¿verdad? Ya que a través de este órgano nosotros podemos llevar a cabo muchos procesos y además es algo que nos diferencia de los demás animales dentro de nuestro mundo. Entonces, algo interesante es que cada vez nosotros estamos tratando de imitar y estamos tratando de poder entender y poder hacer procesos a través de cómo se haría en el cerebro. Y a través de esto es que van naciendo muchas metodologías, van naciendo nuevas ramas de la ciencia y demás que tratan justamente de imitar el comportamiento del cerebro y que además podamos desarrollar máquinas que sean capaces de tener la capacidad que tiene un cerebro, que obviamente todavía estamos un poco lejanos, pero cada día se va avanzando cada vez más y más. Seguramente muchos de ustedes hasta han jugado y han probado este nuevo chat que es que con inteligencia artificial y de lo cual se va a lanzar muchas otras cosas con esta misma tecnología, ¿no? Y justamente yo voy a hablar de este tema, voy a hablar de conceptos bastante básicos e importantes de inteligencia artificial para que no le tengamos miedo y podamos empezar a entender con qué es lo que trabajamos, qué es lo que hacemos y además podamos empezar a desarrollar ideas que tal vez puedan ser factibles en un futuro no muy lejano. ¿Ok? Entonces, para empezar justamente este tema de automatización, este tema de inteligencia artificial, y Machine Learning, donde también les voy a explicar la diferencia de todo esto. Quiero mostrarles un poco de la relevancia que tienen estos temas dentro de nuestra industria de la construcción, porque obviamente todo lo que nosotros estamos viendo y lo que ustedes van a ver dentro de todas estas jornadas de investigación están enfocadas en la ingeniería civil, en construcción, etcétera. Si nosotros hacemos un análisis bibliográfico de lo que vendría a ser Scopus, que es una de las fuentes más importantes para la publicación y análisis de artículos científicos, nosotros si ponemos inteligencia artificial y además algunos otros patrones de búsqueda en journals de construcción, vamos a poder ver que se está generando bastante conocimiento en esta metodología, donde tenemos, y esto yo lo hice hace un año, si no me equivoco, donde teníamos más de 1074 ya publicaciones justamente con inteligencia artificial en journals de construcción. Y como podemos ver, los temas pueden ser bastante variados, ¿no? Tenemos algoritmos, tenemos temas de management, tenemos temas de performance, temas de algoritmos genéticos, tenemos el tema este de relaciones, conocimiento, investigación, etcétera, etcétera. Y esto es un pantallazo bastante interesante de la importancia y de que cómo este tema de inteligencia artificial, que tal vez hace algunos años atrás era totalmente incomprendido, ahora está ganando mucha importancia en una industria tan poco tecnológica como lo es la industria de la construcción, ni hablar de otras industrias, porque ya vamos a hablar también en esta presentación de que ya convivimos día a día con esta inteligencia artificial, ¿no? Entonces, una de las ramas importantes de lo que vendría a ser el tema de inteligencia artificial, que también está siendo punta de lanza en el tema de investigaciones académicas, es el machine learning y le está ligado con performance, management, environment, tenemos development, tenemos technology y además tenemos muchas otras cosas sobre predicción, parámetros, redes neuronales, etcétera, etcétera, lo cual se está aplicando a nuestra industria. Yo les voy a explicar también la diferencia, bueno, no diferencia, sino cuáles son los conceptos de inteligencia artificial y lo que vendría a ser machine learning. Entonces vamos a empezar justamente por estos conceptos básicos y vamos a ver qué es la inteligencia artificial. Si nosotros nos remontamos un poco a definiciones de la inteligencia artificial, básicamente lo que nosotros tratamos de hacer con la inteligencia artificial es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas. Como les mencionaba en un principio, lo que estamos tratando de hacer con la inteligencia artificial es crear máquinas que tengan la capacidad de realizar los mismos procesos que realizaría un cerebro humano.
¿sí? Eso es básicamente lo que trata de hacer la inteligencia artificial. Y también les voy a mostrar algunas diferencias de lo que se llevaba a cabo con otro tipo de tecnología que no era AI, ¿sí? Pues básicamente nosotros cuando hablamos de inteligencia artificial tenemos que tomar en cuenta tres aspectos principales. En primer lugar es el aprendizaje, el razonamiento y la autocorrección. Y si se dan cuenta, si nosotros nos olvidamos un poco de este concepto de inteligencia artificial y simplemente vemos aprendizaje, razonamiento y autocorrección, tal vez esto pueda ser características del ser humano que se diferencian de lo que vendrían a ser otros animales, otros mamíferos, ¿no? Entonces, justamente lo que nosotros queremos hacer con inteligencia artificial es crear algoritmos y máquinas que puedan aprender de manera autónoma, que puedan razonar de manera autónoma y que además puedan hacer autocorrección de sus propios procesos, como lo hace un ser humano. Eso es lo que se quiere hacer, porque si nosotros nos vamos a nuestra clase de algoritmos, que seguramente muchos de ustedes, si son alumnos de ingeniería, han sido de las primeras materias de su plan de estudios, aprendíamos a desarrollar código a través de un C++, ¿no? A través de hacer cómo sería uno más uno, print, y tenemos ahí el resultado. Pero el tema de esta programación que se veía anterior es que nosotros teníamos que ser bastante explícitos con lo que queríamos. Es decir, tenemos que ingresar los datos para ver el resultado. Y si queríamos algo diferente, teníamos que acomodar esta programación a estos nuevos resultados que deseábamos. Mientras que esto va a cambiar de manera drástica porque nosotros ahora con estos algoritmos no vamos a hacer programación explícita, sino lo que nosotros vamos a hacer son algoritmos que puedan aprender a poder hacer sus propios procesos, que puedan aprender de un análisis de datos y que estos propios algoritmos puedan realizar este aprendizaje, posteriormente puedan razonar, puedan hacer la toma de decisiones y después tengan una autocorrección de estos procesos. Entonces, para poder hablar un poco de inteligencia artificial y para los que les gusta el cine, seguramente muchos han logrado identificar esta máquina que también salió, bueno, salió en películas y es parte de uno de los eventos del siglo pasado, que fue la Segunda Guerra Mundial. Esta era la máquina Enigma que usaba Alemania para poder mandar mensajes cifrados a través en sus líneas de combate. ¿Sí? Entonces hubo un científico inglés que, bueno, en esta época es bastante relevante. Hay un centro de investigación en Londres muy grande a su nombre, que es Alan Turing, que se lo considera el padre de la computación, porque lo que él trató de hacer justamente a través de entender esta máquina fueron los primeros desarrollos y las primeras aproximaciones a una computadora. Porque si nosotros nos remontamos a el problema de esta máquina es que cuando se mandaban los mensajes que eran interceptados por parte de los aliados, se tenían que analizar miles y millones de patrones y de mensajes y de diferentes settings o configuraciones cada 24 horas, lo cual para el humano, para cualquier equipo humano, era muy grande, era bastante extenuante esa labor y era prácticamente imposible. Entonces Alan Turing, en lugar de ver cómo era la mejor manera de hacerlo de manera manual, pensó que tal vez se podía crear una máquina que pueda hacer todos estos procesamientos de manera mucho más rápida que un ser humano, y a través de esto fueron creando las primeras, o se creó la primera máquina que pudo llegar a realizar esos procesos de interpretación, cambiando lo que vendría a ser diferentes configuraciones. Entonces, lo que él trató de hacer básicamente es pensar si la máquina podía realizar procesos de 1 más 1 es 2, ¿no? Metemos las variables, tenemos los resultados y tenemos un procesamiento el cual nos va a dar un resultado. Pero cuando nosotros, obviamente, el ejemplo que les estoy dando es bastante simple, pero cuando tenemos miles y millones de datos, tal vez sea muy importante contar con estas máquinas. Y actualmente, yéndonos un poco a la actualidad, tenemos algo que se llama la prueba de Turing, en la cual lo que se basa es ver si las máquinas van a llegar a ser completamente o van a llegar a pensar como un ser humano. Y esto lo definía Turing como que nosotros vamos a llegar a ese punto cuando el ser humano pueda interactuar con una máquina sin saber que es una máquina, es decir, pueda hacer preguntas a cierta cosa, a cierto chat, a cierto software, y este software nos pueda dar respuestas como si estuviéramos hablando con un ser humano.
Y de esta manera es que se va a cumplir justamente este aspecto de que las máquinas van a poder llegar a hacer justamente este procesamiento casi humano y tenemos la inteligencia artificial. Como seguramente les había mencionado en un inicio, este tema de GPT creo que es, y muchos otros más que se van a lanzar en poco tiempo. Entonces, la conclusión y a lo que quería llegar a este Alan Turing es si las máquinas pueden pensar. Y vamos a llegar a ciertas conclusiones a lo largo de esta presentación. Entonces, para que nosotros podamos irnos un poquito más atrás y podamos ver cuál fue con precisión lo que vendría a ser el concepto de inteligencia artificial, nos podemos ir a un congreso que se hizo en la Universidad de Dartmouth en 1956, donde John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon determinaron y acuñaron justamente la primera definición de inteligencia artificial, que fue que es la ciencia o ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cálculo inteligente. Y con esto puede llegar justamente a este deber ser o este mundo ideal que las máquinas van a poder llegar a hacer los mismos procesos que hace un cerebro humano. Pero seguramente con nosotros hace algunos años atrás nos preguntábamos cuál era la relación entre las máquinas y entre el ser humano. Teníamos estas ideas, ¿no? Que las máquinas iban a estar en el día a día, iban a ser nuestros asistentes personales y nos iban a ayudar con diferentes tareas del hogar en nuestro día a día. O también teníamos el otro extremo, ¿no? Que eso fue expresado por muchas películas en las cuales se llega a pensar que la máquina puede ser mucho más inteligente que el ser humano y que puede llegar a sobrepasarnos y a dominarnos. Y nosotros analizamos justamente estos dos extremos, digamos, ¿no? El robot servicial y el robot que puede ser un tirano. Podemos ver que no se ha llegado a ninguno de esos extremos todavía. Y es ahí donde nosotros vamos a poder analizar que nosotros ya convivimos con inteligencia artificial todos los días. Todos los días estamos involucrados nosotros mismos, a veces sin darnos cuenta, en procesos de inteligencia artificial. Porque seguramente muchos de ustedes que nos están viendo a esta hora, que son las, no sé, 5:30, creo que es para ustedes, para mí son las 9:30 de la noche, tal vez también a través de un iPad, una computadora o este aparato que es un celular, que básicamente muchas personas ya lo tienen a su disposición, lo tienen en su bolsillo. Y seguramente cuando nosotros tenemos este celular, seguramente usamos estas aplicaciones como Google, como Netflix, como Amazon, como Facebook. Podemos mencionar también Instagram, TikTok, etcétera, etcétera, ¿sí? Y algo interesante de lo que es la inteligencia artificial es que a veces vemos que ya convivimos día a día con esta tecnología. ¿Por qué? Seguramente cuando nosotros tratamos de hacer una búsqueda en Google, tratamos de buscar algo que nos interese en Google, vemos que cada vez tenemos respuestas mucho más personalizadas hacia nosotros. O que tal vez cuando nosotros queremos ver una película en Netflix, vemos que tenemos como sugerencia películas que de verdad nos gustan, que de verdad van acorde a nuestros gustos. Cuando vamos a Amazon tenemos sugerencias de productos de comprar que son bastante adecuados para nuestras preferencias y como también lo hace Facebook a través de sugerirnos amigos, sugerirnos fotos, taguear fotos y lo que vendría a ser el tema de anuncios. Y si nos preguntamos cómo es que pasa esto, cómo es que la máquina puede hacer que yo si estoy en el Reino Unido y tengo ciertas preferencias, los anuncios y todo esto que vendría a ser de Google, Netflix, Amazon y Facebook sea completamente diferente si yo estoy en La Paz o Cochabamba o a lo que me dedica, a lo que me interese, que todo va a ser completamente personalizado. Porque imagínense si nosotros, si yo estoy en La Paz y tengo anuncios de la India o tengo anuncios de China o tengo anuncios de productos, no sé, alemanes. Básicamente ahí se rompe una cadena. Pero podemos ver que nosotros tenemos todo bastante personalizado y es justamente a través de la inteligencia artificial, que básicamente lo que hace es a través de ciertos algoritmos, analiza ciertos datos que nosotros mismos le damos a la máquina, analiza estos datos, es un análisis de datos interesantísimo y además bastante complejo, entre los cuales nos va dando predicciones de qué es lo que a nosotros nos podría gustar y cada vez eso se va ajustando más. Y como también ustedes pueden darse cuenta, ahora este negocio de la información de datos y demás es de los más lucrativos. Estas empresas que están en Silicon Valley pueden ser las más lucrativas, las más valiosas y no es que tengan cosas bastante tangibles, no es que sean dueñas de hoteles o de autos, etcétera, etcétera, sino es datos. Estas empresas trabajan con datos y eso es lo que se está poniendo de mucha valoración hoy en día.
Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a explicar un poco de lo que es la inteligencia artificial a través de lo que vendría a ser el primer aspecto, la primera referencia que era el aprendizaje? Y es analizando cómo nosotros lo vamos a aprender como seres humanos, ¿sí? Porque si nosotros vemos esta fotografía, creo que el 99% de las personas que están ahorita en la presentación van a responder que es un perro, ¿no? Que es un perro, que es un bulldog, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo nosotros llegamos a concluir esto? Y es que nosotros o el ser humano tiene lo que se llama el aprendizaje asociativo. A través del tiempo, cuando nosotros éramos niños, cuando estábamos caminando por la calle, veíamos alguna foto o veíamos una película, una serie, lo que sea, seguramente había una persona que nos decía, este es un perro. Esto es un perro porque tiene cuatro patas, orejas, es bastante amigable, etcétera, etcétera. Y hasta nos podrían decir la raza del perro, ¿no? Tiene ciertas características que es la raza del perro. Entonces nosotros con este conocimiento asociábamos que todas estas características eran un perro y cuando nosotros lo veíamos en la calle o lo vemos actualmente en la calle o en dibujos o en videos, lo que sea, sabemos que es un perro. Pero a diferencia de esto, ¿cómo es que la computadora aprende? Porque yo la computadora, no es que yo tenga un algoritmo ahorita disponible y yo le escriba, ¿no? Esto es un perro, le muestro una fotografía. La computadora no va a hacer nada con eso, no va a comprender. Porque la computadora actualmente aprende de otra manera. Una de las barreras que se está empezando a quitar hoy en día es el tema del el aprendizaje por asociación o asociativo. Porque la computadora, para que ella pueda aprender qué es un perro, yo primeramente le tengo que mostrar miles y miles de imágenes de perros, como vemos aquí en la presentación, y de cosas que no son perros, para que la computadora o el algoritmo, a través de ciertas características y datos, porque al algoritmo no le interesa si es un perro bonito, un perro feo, la raza, lo que sea, va a detectar con ciertos parámetros que yo como programador le voy a decir que tome en cuenta y va a analizar estas fotografías. Entonces, después de analizar miles y miles de fotografías, la computadora va a llegar a tomar la decisión, va a decir, perfecto, si yo veo estas fotografías y mi algoritmo ha sido entrenado, que es una de las fases de lo que vendría a ser cuando yo desarrollo un algoritmo de inteligencia artificial. Esto es un perro, toma la decisión y efectivamente es un perro, ¿sí? El problema va a ser que cuando yo, digamos, ser humano, aprendo que es un perro, pero quiero saber quién es el dueño del perro, sinceramente una persona me puede decir, es el perro de Juan, ¿sí? Entonces yo voy a asociar directamente a Juan con el perro. Pero para la computadora hacer lo mismo es bastante difícil. Y esta es una limitante que ya se está empezando a caer un poco, pero básicamente este es el funcionamiento de una máquina. Primeramente tenemos que mostrarles miles y miles de datos de lo que son y de lo que no son, decirle a la computadora cuáles son las características que tiene que analizar y a través de este análisis la computadora va a tomar la decisión y va a decir esto es un perro. Entonces, algo interesante para las personas que se quieren meter poco a poco dentro de este mundo de la inteligencia artificial son estas cuatro palabras que las debemos aprender y las debemos realmente comprender, que es el tema de FAITH, que es el de Fairness, Accountability, Transparency and Ethics. Principalmente el tema de justicia, responsabilidad, transparencia y ética, para que todo lo que podamos hacer como investigadores, como desarrolladores de software, como desarrolladores de máquinas, etcétera, estén dentro de parámetros que sean aprovechables para la humanidad y que no vayan en contra de lo que nosotros hacemos y de lo que podríamos hacer en un futuro. Entonces, tomando en cuenta estos aspectos de la inteligencia artificial y ya desarrollado con ciertos conceptos básicos, podemos entrar a lo que es este mundo de Machine Learning. Básicamente, el Machine Learning es un campo de la informática que utiliza técnicas de estadísticas para dar sistemas informáticos o a los sistemas informáticos la capacidad de aprender con datos sin ser programados explícitamente. Sí, entonces básicamente si nosotros recordamos las tres características de la inteligencia artificial, que era aprendizaje, razonamiento y autocorrección, básicamente la primera característica va a poder ser resuelta a través de esta técnica o un campo de la informática que se llama Machine Learning, que básicamente, como lo dice su nombre, de programación, se basa en el aprendizaje.
¿sí? Entonces, para que podamos entender de una manera mucho más especial, inteligencia artificial engloba, digamos, este círculo celeste y Machine Learning podría ser una parte de este círculo celeste. Es decir, Machine Learning es inteligencia artificial, pero es una parte de inteligencia artificial. No es Machine Learning igual a inteligencia artificial, sino es una parte de inteligencia artificial, porque también podemos tener Deep Learning, podemos tener diferentes otros tipos de técnicas y cada día se van desarrollando muchas más técnicas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de Machine Learning, nosotros tenemos una meta. Y es que las máquinas que desempeñan una tarea en base a la experiencia, en lugar de utilizar un código específico de programación, lo que les decía en un inicio, en lugar de darles una programación C++, de decirle, este es A, este es B, y cuando a ti te digan A igual es a 2 y B es igual a 1, tengas un resultado igual a 3. No, porque nosotros vemos que esa programación explícita puede ser bastante básica. Y nosotros, como veíamos el ejemplo del perro, necesitamos algo que se adecue a diferentes características de variable. Y lo que tratamos de hacer es que sea un componente crucial de todo el sistema inteligente autónomo, que haya una adaptación de un sistema, que haya una generalización de capacidades del sistema y que intente comprender el aprendizaje humano, como les venía diciendo anteriormente. Y nosotros como seres humanos lo que desarrollamos justamente son los algoritmos en los cuales nosotros definimos variables, definimos la técnica, definimos qué tipo de información es buena, qué tipo de información es mala, cómo tiene que aprender este algoritmo, cómo tiene que desarrollar su predicción y además cómo va a aprender justamente a hacer esto para analizar los resultados y ver si estamos por el camino correcto o si tenemos que empezar a corregir algo, ¿sí? Pero obviamente esto es un campo bastante amplio y nosotros podemos llegar a hablar sobre diferentes tipos de técnicas que utiliza el propio Machine Learning, que también les voy a mencionar cómo están asociados con soluciones que vemos en el día a día. Entonces nosotros, una y la primera y la más básica que se tiene sobre Machine Learning es el Machine Learning supervisado a través de clasificación, donde nosotros vamos, como les decía, vamos a tener diferentes datos, vamos a dar ciertos parámetros de decisión y el algoritmo va a poder clasificar estos datos de manera supervisada y va a poder determinar qué es qué es A, qué es B y va a poder tomar la decisión sin que específicamente nosotros estemos dándole la programación de A es esto, B es esto y que esto nos va a cambiar a través del tiempo, sino el propio algoritmo, a través de características y variables que nosotros le vamos a dar a través de esta supervisión, va a poder hacer esta clasificación y va a poder tomar esa decisión, ¿sí? Y esto pues, lo podemos ver nosotros ahora, actualmente, a través del reconocimiento facial. Porque si nosotros tomamos en cuenta, tal vez las características que yo tengo de mi rostro sean bastante diferentes del rostro de todos ustedes, o sean tal vez un poco parecidos. Pero nosotros hablábamos de programación explícita en la anterior técnica, nosotros tendríamos que programar cada una de estas soluciones para cada una de las personas, lo cual no es así. Ya tenemos un algoritmo que toma en cuenta cuáles serían las variables o cuáles serían las variables de cierta persona, las agrupa, las clasifica y puede empezar a identificar cada una de estas fotografías. Es así como funciona, es así como se hace esto. Después tenemos el supervisado a través de regresión, a través de datos históricos, datos pasados de comportamientos que se tuvieron a través del tiempo. Yo puedo llegar a predecir comportamientos futuros. Y esto puede ser, como lo vemos en el ejemplo, a través de movimientos. Yo puedo analizar los movimientos de un jugador, de una persona, de cómo es que se mueve haciendo diferentes actividades a través de vectores. Y con esto, lo que yo puedo analizar es predecir sus movimientos futuros. Se puede trabajar en eso. Esto también nos sirve, y yo he visto aplicaciones bastante interesantes para el mercado inmobiliario. Saber cómo se han empezado a comportar las viviendas o los precios en ciertos lugares con ciertas características para que podamos predecir en un futuro cómo va a ser este comportamiento, que es algo que ya se utiliza. Después tenemos el de programación, el no supervisado por agrupación, que básicamente es el que vemos todos los días para los que utilizamos Spotify u otros programas para escuchar o para ver cosas, donde tenemos ciertas sugerencias que son justamente clasificadas y son acorde a nuestros gustos. Esto se llama no supervisado por agrupación.
Y también tenemos el tema de reducción de la dimensionalidad, que seguramente muchos de ustedes han jugado con estos algoritmos, que es a través de cómo se vería de viejito, cómo se vería de bebé, cómo se vería con esas características, cómo se vería con esas características. Y esto se hace a través de Machine Learning. Lo que se hace es utilizar la técnica de Machine Learning de reducción de la dimensionalidad, donde a través de ciertas características de la fotografía y ciertos parámetros con los que envejecería una persona o cómo se vería una persona femenina o una persona masculina, se van a reducir justamente estas características y yo voy a poder tener ese resultado. Posteriormente tenemos el semi-supervisado y el de aprendizaje reforzado, que básicamente es con el cual se están desarrollando ya los videojuegos, porque obviamente cuando nosotros analizamos hace unas generaciones atrás cómo era jugar contra una máquina a través, ¿no?, de este modo arcade o lo que sea, veíamos que el comportamiento era bastante repetitivo, es decir, siempre se iba a mover de ciertas características el monstruo con el que estamos peleando, pero ahora lo que se trata de hacer es que este sea a través de aprendizaje reforzado, que la máquina pueda aprender nuestros movimientos, nuestros patrones justamente de movimientos o de técnicas, y a través de un análisis que se haga a través de estos datos pueda desarrollar mejor inteligencia artificial y pueda ser un rival artificial justamente que juegue mejor con nosotros. Eso es aprendizaje reforzado. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es BIM, que seguramente muchos de ustedes ya lo saben, ya deben manejar diferentes softwares, ya hubieron muchos cursos de esto. Yo básicamente cuando estaba en Bolivia, desde el año 2015, empezamos a promocionar justamente todo este tema de BIM, empezamos a dar capacitaciones, congresos, cursos, etcétera, pero vamos a desarrollar puntos clave y características básicas de lo que es BIM, ¿ok? Cuando yo voy a hablar de BIM y una de las referencias o una de las definiciones, le podemos decir definiciones que más me gustan de BIM, es que es una representación digital de un proyecto a construir o construido que permite la administración de documentación, coordinación, colaboración y simulación durante el ciclo de vida del proyecto, donde básicamente nosotros vamos a poder desarrollar un proyecto de construcción de manera inteligente, multidisciplinario y colaborativo, ¿sí? A través del uso de software. Los software son las herramientas con las cuales nosotros vamos a desarrollar nuestros proyectos. Y cuando hablamos de BIM, vemos que tenemos tres características principales, que justamente son la inteligencia, multidisciplinariedad y colaboración. Cuando hablamos de inteligencia, es justamente a través de los datos que nosotros podemos generar a partir de los modelos digitales que vayamos a desarrollar. Porque para quienes ya estén en el mundo BIM o para los que van a entrar al mundo BIM, cuando nosotros vamos a hacer, digamos, una puerta o una ventana o un muro, no solamente hacemos un dibujo 3D de la puerta, la ventana o el muro, sino lo que nosotros hacemos es introducir información a esta representación digital, donde al muro le podemos dar características de material, dimensionales, físicas, etcétera, etcétera. Y justamente nosotros para otras fases o para otras etapas del proyecto utilizamos esta información para su administración. Cuando hablamos de características multidisciplinarias, es que a través de esta representación digital no solamente voy a trabajar con una disciplina como ser arquitectura, estructura o instalaciones, sino yo voy a juntar justamente estas disciplinas para hacer un trabajo integral. Y el tema de colaboración, bueno, que ya se ha venido trabajando y ya se ha mencionado de manera bastante interesante, es la capacidad de que nosotros podamos trabajar de una manera colaborativa en una industria que llega a ser bastante individualista, donde yo voy a dar todas estas herramientas y todas estas facilidades para que los diferentes profesionales del mundo de la construcción, sean arquitectos, ingenieros, calculistas de instalaciones sanitarias, eléctricos, lo que sea, puedan trabajar en una sola plataforma. Eso es lo que trata de hacer BIM, ¿sí? Y podemos ver, digamos, una representación digital que puede ser parte de un ejemplo donde vemos estructura, arquitectura e instalaciones en una misma representación digital, y con esta representación digital nosotros podemos llegar a gerenciar nuestro proyecto de construcción. Entonces, la pregunta que nos hacemos a través de esta introducción o de esta mención bastante básica de lo que es BIM, porque obviamente se puede hablar mucho de esto, es: ¿podemos combinar entonces BIM
inteligencia artificial y machine learning? ¿Ya se han desarrollado trabajos con estas técnicas, con estas características? Y la respuesta es sí. Y es la tendencia que se está haciendo ahora y que va a ser bastante importante, no solamente para el tema académico, sino también para lo que vendrá a ser la industria, ¿sí? Y como ejemplo les voy a presentar papers de profesionales bastante interesantes, quienes han hecho las primeras aproximaciones desde el año 2019 y estamos en el año 2023, sobre lo que vendría a ser la utilización de inteligencia artificial, machine learning, con lo que sería BIM para ciertas tareas, para que ustedes puedan ver cuáles son las capacidades con las que se van trabajando, que se fueron trabajando en estos años. Primeramente, este investigador, esto es a través de Alex Braun y Andrew Borman, quienes determinaron que querían realizar lo que vendría a ser fotogrametría y querían hacer un etiquetado de los diferentes elementos de un proceso de construcción a través de imágenes. Sí, y se encontraron con la siguiente problemática, que seguramente vemos que es algo bastante real. En primer lugar, que los métodos fotométricos son sensibles a bajas superficies y debido al método utilizado, cada elemento debe ser visible desde múltiples o al menos dos puntos de vista para que pueda ser identificado. Es decir, si tenemos nosotros una construcción, por lo menos necesitamos dos imágenes en diferentes ángulos para que puedan ser reconocidos. Después, los elementos dentro del edificio no se pueden construir digitalmente porque no son visibles a través de esta fotogrametría, porque solamente volamos a través de afuera del edificio y no sabemos lo que hay dentro. Y además, los elementos temporales de la construcción, como ser andamios, encofrados, puntales, nos tapan la vista de lo que vendrían los elementos constructivos en sí. Y esto puede llegar a confundir la vista y puede llegar a confundir la etiquetación de estos elementos. Entonces, la propuesta de esta investigación fue que nosotros podamos explotar imágenes como fuente de información para que sean detectadas en el estado de la construcción, y determinar si se han hecho, si son hechos algunos elementos constructivos o en qué etapa están, para que nos pueda servir para hacer una simulación BIM 4D a través de imágenes y fotogrametría. Entonces, lo que se hizo fue realizar este análisis fotogramétrico. Esta es una fotografía de la investigación, en las cuales, como ustedes pueden ver, nosotros teníamos este relevamiento de la información. Simplemente se logró detectar esto. Entonces, si nosotros analizamos de una manera bastante manual, tal vez sí podamos empezar a contar los elementos, identificarlos y demás, pero nos tomaría mucho tiempo y además ciertos elementos podrían ser muy difíciles de detectar. Entonces, lo que ellos proponen o lo que han propuesto en esta investigación es primeramente la adquisición de imágenes, hacer la fotogrametría, ver la densidad de la reconstrucción, hacer un cloud registration, digamos, de la información de los elementos, compararlo con lo que vendría a ser un modelo BIM, y con esto podré hacer una comparación y hacer un etiquetado, un labeling automatizado, automating labeling, ¿ok? Entonces, con esto lo que se trata de hacer es que nosotros vamos a tener el modelo digital, vamos a tener la información en fotogrametría y a través de un análisis de este algoritmo de inteligencia artificial me puede determinar si sí es o si no es, y si es, me lo puede etiquetar. Eso es lo que se trata de hacer. Como resultado podemos ver que efectivamente lo lograron hacer y podemos tener, digamos, este ejemplo, entre los cuales tenemos una columna, tenemos su clasificación, la imagen y también tenemos el propio algoritmo ha podido detectar cuál sería su fórmula, es decir, su encofrado. Y a través de esto puede separar esta información y efectivamente pueda identificar la columna y la pueda introducir o puede introducir esta información en nuestro modelo BIM 4D. Y además podemos hacer la detección de estos diferentes elementos, como ustedes los pueden ver en la imagen, ¿no? Otro trabajo bastante interesante del año 2019 es el trabajo automatizado de planificación de BIM 4D. Pero nosotros tenemos una problemática actualmente en esta actividad de planificación de hormigonado. Y es que el hormigonado es una actividad importante en la ruta crítica del proyecto, obviamente, y que a menudo se ve afectado por limitaciones de diseño, estructuras, consideraciones operativas y limitaciones en el sitio de construcción. Y además que si nosotros no planificamos de buena manera el hormigonado podría provocar defectos, inestabilidad estructural, retrabajos, problemas financieros y dada la complejidad inherente de los proyectos de construcción a gran escala, la planificación manual es una tarea desafiante y propensa a errores humanos, que seguramente si han visto algunas de las presentaciones anteriores que he hecho a través de estos años, es donde hablo mucho más de este problema, ¿no?
Entonces, justamente esta investigación propuso el desarrollo de un enfoque de gestión de información de construcción BIM 4D para facilitar el posicionamiento automatizado de juntas de hormigón. Sí, es decir, a través de un modelo BIM y a través de cierto análisis que se han dado entre algoritmos, los investigadores en este caso han logrado hacer un algoritmo en el cual pueda determinar cuáles son o cuál sería una planificación automatizada, para que yo no esté planificando de manera manual, sino a través de este análisis de la información me pueda dar como resultado cuál vendría a ser la mejor manera de realizar esta planificación y de realizar este hormigonado. Sí, y esto se hizo en 2 etapas a través de evaluación de factores, ver cuál era esta información, ver cuáles eran la información que yo podría extraer de un modelo Revit y a través de spreadsheets de Excel con un MATLAB, hacer un plugin para Revit y poder hacer este caso de estudio, ¿sí? Y lo que se llevó como resultado justamente es esto, donde teníamos las diferentes losas y a través de la detección de ciertas características de planificación que yo vendría a tener o que yo vendría a introducir en el algoritmo, él mismo analizaba las diferentes losas, como ustedes pueden ver, y a través de esas características o variables que eran identificadas, me daba o le daba al investigador la propuesta más importante de lo que vendría a ser, o no la propuesta, sino la planificación automatizada. Decía, tú tienes que vaciar así, 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 estos días, este volumen, etcétera, etcétera. Y a través de esto se logró justamente hacer este trabajo de automatizar el proceso de planificación. Como ustedes pueden ver, ¿no? Cómo tenemos que estar el día 1, día 2, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta imagen que ustedes pueden ver no la hizo un profesional, sino la hizo el propio algoritmo. ¿Sí? Entonces, para terminar justamente con este pequeño repaso de lo que se espera de estas técnicas, les voy a presentar un trabajo igual bastante interesante de uno de los padres de lo que vendría a ser el tema BIM, todo ese tema de transformación digital de la industria de la construcción, que es Rafael Sachs, que es un profesional bastante importante en esta área, Girolami y Brilakis. Así donde ellos, a través de una investigación de qué es lo que se vino haciendo en el mundo académico a través de ciertas técnicas, lograron comprender o están tratando de predecir qué es lo que se espera en el futuro. Esto fue publicado en el año 2020 y ahorita, hoy en día, yo podría decirles que se está cumpliendo bastantes cosas que ellos han predecido. Y ellos lo que dijeron es que cuáles iban a ser las futuras aplicaciones de BIM más inteligencia artificial. Primeramente, la automatización del diseño y soporte, automatización de topología y diseño generativo, que es algo que ya está ganando bastante importancia. Ya hay algoritmos a los cuales tú puedes darle ciertas características y te puede diseñar una casa o un edificio. Y hay hasta chistes que dicen que los arquitectos no van a ser relevantes en un futuro porque ya un propio algoritmo va a poder hacer estos diseños. Y obviamente el diseño generativo, y muchos de ustedes seguramente ya han sido o lo han visto en acción. Después tenemos revisión del diseño, verificando el cumplimiento de estándares y códigos. Y esto es una investigación que están haciendo compañeros míos del doctorado de China, quienes están haciendo justamente este compliance check, en los cuales a través de justamente características van a poder verificar el cumplimiento de estándares y códigos de diferentes modelos BIM. Después tenemos simulaciones de desempeño de edificios y análisis de ingeniería, que es algo que ya se lo viene haciendo hace bastante tiempo y que está mejorando día a día. Planificación de la construcción, diseño de la distribución del sitio y gestión de la cadena de suministro, que es algo en lo que yo particularmente estoy trabajando, en la automatización con Uncertainty, que es el tema de incertidumbre en los procesos de planificación y construcción. Después tenemos entrega digital del método de diseño y construcción a los trabajadores en el sitio, medición, evaluación e interpretación en tiempo real del estado del proyecto, aseguramiento y control de calidad, control de producción, asignación de recursos, control de flujo de material e información, planificación y control de seguridad, evaluaciones de costos de sostenibilidad y ciclo de vida, adquisición de módulos BIM a partir de datos de nube de puntos, fotogrametría y videogrametría, y operaciones y gestión de instalaciones utilizando gemelos digitales. Entonces, para concluir con esta presentación y darnos un tiempo para poder resolverles algunas dudas o preguntas que ustedes lleguen a tener,
es que nosotros podemos ver que el mundo de la ingeniería, el mundo de la construcción se está transformando muchísimo en este último tiempo, ya que a pesar que estaba bastante rezagado hace un par de años atrás, vemos que a través de BIM, Lean, BDC y demás otras técnicas se está llegando a utilizar tecnología. Y ahora, con la aparición de la inteligencia artificial y el uso de la inteligencia artificial, se puede determinar que justamente ya hay aplicaciones, se está investigando y día a día yo soy testigo de esto, por lo menos aquí en The Bartlett, que es una de las escuelas de construcción en el top 3 del mundo. Se está trabajando mucho con técnicas de inteligencia artificial y no solamente para el tema de planificación, diseño, sino uno de los temas que si tal vez a ustedes les interesa es el tema de sostenibilidad, el tema de emisiones cero, el tema este de la huella de carbono, etcétera, etcétera, que son temas que están ganando bastante notoriedad, pero todos estos se los están combinando con estas técnicas y esto de inteligencia artificial y machine learning para poder tener mejores resultados y no tener ya un trabajo bastante manual como se lo venía teniendo antes, sino hacerlo de la manera más eficiente posible. Y esto también va a desencadenar que los puestos de trabajo en los cuales, de los cuales estamos acostumbrados, los cuales hemos realizado hace bastante tiempo, vayan a cambiar. Y en el futuro lo que nosotros vayamos a hacer como profesionales, ingenieros, arquitectos, lo que sea, va a ser bastante diferente de lo que estamos haciendo ahora. Entonces, el consejo que se les puede dar es que vayan viendo qué es lo que está pasando en el mundo, abran un poco los ojos, vean qué es lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en diferentes lugares, para que puedan subirse a esta ola que ya es imparable y que estén acorde a lo que va a pasar en un futuro cercano. Entonces, con esto yo terminaría esta pequeña presentación y podríamos pasar a la ronda de preguntas. Muchas gracias, ingeniero, por esta exposición. Claro que sí, le comento que hemos tenido algunas preguntas. Vamos a tratar de agruparlas. Hay varias que se repiten, entonces paso a hacerle la lectura de la primera pregunta. Un momentito, por favor. Bien, ahora sí. Bueno, tenemos la primera pregunta de Yamil Mauricio Inca Laura, que nos pide su opinión acerca de la dependencia de la IA en un futuro. Yo creo que actualmente ya dependemos de la artificial para tareas y para cosas del día a día, como les iba mostrando estos ejemplos de lo que es el celular, de que son las computadoras, son los softwares, ya dependemos de la inteligencia artificial. Y esto no solamente para industrias específicas, sino para básicamente todo lo que hacemos en el día a día. Entonces, sí, ya dependemos de esa tecnología y lo que tenemos que hacer es como puede sonar bastante difícil llegar a entender inteligencia artificial, te suena bastante como que futurista y demás, pero vemos que es algo con lo que ya trabajamos día a día y no es difícil de aprender. Simplemente se necesita abrir un poco la mente, repasar, eso sí, estadística y probabilidades, y con esto seguramente se van a poder introducir al tema de inteligencia artificial. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta de Carla Díaz. ¿Debemos confiar ciegamente en esta combinación de BIM, inteligencia artificial y machine learning? ¿O es que siempre se debe hacer una verificación antes de estos modelos? No, justamente es un tema importante que lo que se está desarrollando, yo creo que lo que no va a cambiar es que sí o sí se necesita el chequeo o se necesita esta doble verificación de lo que vendría a ser lo que se hace o lo que se está haciendo con la inteligencia artificial. Porque si vemos en un inicio, lo que se está logrando, bueno, ya se ha logrado es realizar trabajo automatizado, es decir, trabajos bastante manuales o mecánicos, sí ya se pueden realizar con algoritmos, pero todo eso tiene que ser sí verificado y chequeado por un profesional, una persona que esté al tanto, digamos, de lo que se hace y tenga la capacidad para esto.
esto yo creo que es algo que no va a cambiar, yo creo que es algo que se va a seguir manteniendo durante un tiempo más. Y lo que se cree justamente es que lo que se hace o lo que se va a hacer en un futuro ya no va a ser tanto el trabajo profesional como que repitiendo procesos manuales, sino que tú aprendas cómo funcionan los algoritmos, cómo funciona justamente el tema de inteligencia artificial, y que con esto ya más que nada de meterte un trabajo de enlodarte, digamos, en procesos manuales, sea más un tema de supervisión de lo que está haciendo el algoritmo y lo que está haciendo la tecnología, y que también tú puedas aprender a realizar o aplicar ciertos algoritmos bastante simples para problemas diarios. Muchas gracias, ingeniero. Y bueno, hay algunas preguntas parecidas y creo que esta la resume bien. La pregunta de John Jairo, él consulta de qué manera se puede potenciar la aplicación del BIM, el, la inteligencia artificial y el machine learning en obras civiles, pero en países subdesarrollados. Perdón, Fernanda, se me fue un poco la conexión. ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor? Claro que sí, Inge. La pregunta es, ¿de qué manera usted considera que se puede potenciar la aplicación del BIM, la inteligencia artificial, el machine learning en obras civiles en países subdesarrollados? Bueno, esta es una pregunta bastante compleja y bastante simple a la vez, porque uno de los problemas que nosotros con los cuales hemos encontrado cuando tratamos, bueno, cuando hemos implementado BIM en diferentes proyectos de Bolivia, que es un país bastante, bueno, que está en vías de desarrollo, donde no se usa bastante tecnología, tenemos cosas un poco paradigmas. Es decir, es el cambio de mentalidad en los profesionales y en las personas de la industria. Porque nosotros vemos que la principal barrera es la gente que te va a decir que no se puede hacer. Va a ser la primera barrera que se tiene que quitar. Muy importante, y yéndonos al tema este de aprendizaje, y al tema de universidades, yo he tenido, bueno, tengo el gusto de participar en programas bastante buenos de diferentes universidades de Bolivia, también participo con universidades de Latinoamérica, y ahora tengo el gusto de participar con la universidad de acá en UCL, University College London, y veo que el tema de enseñanza es bastante diferente. Y uno de estos es porque acá lo que se exige es siempre estar a la vanguardia, es decir, siempre estar viendo cosas nuevas, siempre estando publicando, siempre estar investigando, siempre estar cambiando los contenidos de los diferentes cursos, de las diferentes materias con aspectos tecnológicos. Y además ir generando este conocimiento a través de personas como los estudiantes de doctorado y los diferentes investigadores para que siempre estar viendo qué es lo que se está haciendo y además generar conocimiento. Y creo que eso es algo que no se hace en universidades bolivianas porque uno es tenemos contenidos de carreras que son bastante anticuadas, que son cosas que funcionaban en los años 80, 70, 90. Y como vemos, si nosotros vamos hacia atrás, vemos que la vida es muy diferente a lo que era en esos años, pero seguimos aprendiendo la capacitación de docentes. Empezar a capacitarse, tienen que pensar a ver lo que se está viendo en otras universidades, empezar a ver lo que se está haciendo en países venidos a esta o ponerlos como que de vanguardia. Es lo que se tienen que hacer. Obviamente es una tarea difícil, pero no imposible. Y con este tipo de actividades, que yo se los agradezco un montón, es que podemos justamente empezar a generar esas sinergias para poder corregir esto y poder hacer que la industria en el país vaya cambiando y vaya mejorando poco a poco. Claro que sí, ingeniero. Muchas gracias. Con eso estaríamos concluyendo la sección de preguntas. Así que igual agradecerle, ingeniero, una vez más, a pesar de que allá ya es muy tarde de noche. Gracias por darnos este espacio y brindarnos tanto conocimiento que se ha adquirido. Un tema que, como usted mencionó, no tocamos tal vez mucho aquí en Bolivia, pero muchas gracias por su participación, Inge, y esperamos contar con su participación igual en futuras actividades, ya que usted nos trae temas nuevos que son de interés de muchos.
Perfecto. Bueno, primeramente, muchas gracias a ti, Fernanda, por el tiempo, por haber moderado, a todas las personas que han estado en el apoyo y quienes han organizado este evento. Y nada, simplemente felicitarlos por querer hacer que se difunda el conocimiento, hacer eventos gratuitos, conseguir diferentes profesionales, ver diferentes perspectivas, ver diferentes gusto poder participar de esos eventos, poder darles o poder compartirles un poco de conocimiento. Y para quienes están interesados en estos temas, también me pueden buscar en LinkedIn o en diferentes redes sociales para poder ver, bueno, que estamos lanzando también una serie de artículos y demás, para que sea de un aprendizaje, una comprensión mucho más adecuada para todos ustedes. Entonces, como siempre, es un gusto y conmigo nos vemos en otra próxima ocasión. Muchas gracias, ingeniero.